Bueno, vamos el día de hoy a hablar de la penitencia y la oración. Esto fue revelado y pedido en Fátima, penitencia y oración, con muchísima insistencia. Ante todo hay que explicar algo para el tema de la penitencia, de entender por qué tenemos que hacer penitencia. Hay que conocer un poquito la naturaleza del ser humano. Cuando Dios pide algo siempre es para el bien de las personas. Cuando Dios pide algo, a través de la iglesia, los preceptos, los mandamientos, siempre es un bien para una persona. Hacer ayuno, por ejemplo, es un bien. Entonces el hombre no estaba llamado a hacer penitencia. Dios no lo creó para que hiciera penitencia. Dios no lo creó tampoco para pasar un momento de prueba, de sufrimiento, No, la prueba iba a ser en la obediencia, la adhesión a Dios. Perdieron con ese pecado la oración, que era tan agradable hacerla, porque la oración era una cosa maravillosa con Dios. No había penuria en la oración. Era un diálogo fácil, sereno, profundo. Era un gozo dialogar con Dios y dialogar entre ellos, Adán y Eva. Había una comunicación perfectísima, pero se perdió esa comunicación fácil. Y entonces ahora la oración es algo arduo. Rezar, que lo tenemos que hacer, cuesta, es difícil, por momentos se hace fácil si uno ama, pero por momentos que esté amando se le va a hacer difícil, los momentos de desolación, de pruebas. La impasibilidad ahora es la pasibilidad, se padece el dolor. La integridad, queda la naturaleza del hombre inclinada al mal. Si no hace nada, peca. Tiene que estar continuamente tratando de levantarse, corrigiendo permanentemente su debilidad y su inclinación al pecado. Entonces la penitencia ahora sí es necesaria en ellos, hacer penitencia, porque es la manera que tienen natural de controlar esa tendencia al mal. Es decir, se sobreponen. Esa es la primera penitencia, que todos los días yo cumpla la voluntad de Dios. Significa que yo tengo que sobreponerme a mi propio gusto, levantarme a la mañana, ir a trabajar, hacer cosas que hay personas que lo hacen, otras que no, y el que no lo hace fracasa. El que hace penitencia naturalmente, porque todo es sacrificio, ese triunfa. Entonces es la penitencia espontánea de la naturaleza, ofrecer a Dios todo lo que me cuesta. Eso es muchísimo. Y agregar también cosas. ¿Para qué? Agregar cosas voluntarias de penitencia. Así como se hace cosas voluntarias que cuestan por el cuerpo, cuando uno quiere bajar de peso, cuando quiere uno ser un buen deportista, se somete al sacrificio y se pone penitencias fuertes para lograr una finalidad. Aquí hacemos penitencia extra. ¿Para qué? ¿Y por qué lo pide el Señor? Para reparar los pecados, para manifestar a Dios el dominio que Él tiene sobre nosotros, para purificar nuestras almas y facilitar el acto bueno, haciendo mortificación. Por eso las personas que dicen, no necesitas hacer penitencia, eso de hacer penitencia era del medioevo, siempre el hombre necesita sobreponerse. No podés dormir hasta que se te dé la gana, tienes que dormir hasta cierto horario y eso es penitencia. Pero si quieres puedes poner un poquito antes. ¿Te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Sí o sí, porque entras a las 5:30. Y te levantas, te lavas la cara, tomas el carro y llegas. Pero también puedes levantarte 15 minutos antes. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Y para qué lo vas a hacer? Para que tu voluntad esté más pronta todavía. Porque si yo me levanto justito a las 5, por ahí me voy a querer levantar 5:10, 5:15, 5:20 y voy a perder de llegar a tiempo a trabajo y puedo perder el trabajo, puedo perder una carrera, mis estudios, lo que sea. Entonces uno agrega un poquito más para fortalecer la voluntad. Pero también ese tiempito que le agrega de penitencia es para purificar mis pecados y para glorificar en última instancia a Dios. Para manifestarle a que le pertenecemos. Entonces, dice por eso la carta de San Pablo a los Romanos 7:19, dice así: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero.
hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, en virtud de esta ley que se mete dentro del hombre. Y entonces hablamos del hombre natural y del hombre carnal. O sea, naturalmente, si yo vivo la naturaleza, también tengo que hacer penitencia. Pero si yo me apego a las cosas de la carne, voy a vivir un tormento. Vamos a ver un poquito este tema también, que es muy importante. ¿Por qué estamos llamados a hacer penitencia y oración? La Virgen pide porque sabe, nos conoce la naturaleza nuestra. Y esa penitencia que hacemos de reparación y para fortalecer nuestra voluntad, sirve también para que Dios aplique esos méritos para otras cosas, la salvación de nuestros hermanos, la salvación de muchas almas. Es lo que la Virgen le pide a los pastorcitos y siempre lo ha pedido la Iglesia, que hagamos penitencia por la conversión de los pecadores. Eso no es nuevo. El hombre natural, ¿cuál es el hombre que vive naturalmente? Esa persona que no ha recibido a Cristo todavía, dice San Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. El ateo, el pagano. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y como el hombre natural vive según las cosas naturales, juzga las cosas como las cosas naturales, no es capaz de juzgar las cosas desde otro punto de vista. Por eso hay gente que no entiende por qué se hace penitencia. Y siendo católicos, dicen, no, eso ya está pasado de moda, no entienden. Y destruyen al ser humano de esa manera, porque le quitan las defensas. Confunden a la gente, le quitan las defensas contra el pecado. La Virgen viene y pide oración y penitencia, que se sacrifiquen de todos modos, de todas las maneras que puedan. Primero que acepten todo lo que Dios les mande, sin rechazo y con aceptación plena, todo lo que Dios quiera mandar. Y además, todo lo que se pueda ofrecer, ya digo, para reparar los propios pecados, para fortalecer nuestra voluntad debilitada, para glorificar a Dios y reparar los corazones de Jesús y María y por la conversión de los pecadores también. Bien, por eso la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia de todos los tiempos, siempre nos ha llamado a la penitencia y a la oración. Lo ha hecho a través de los tiempos fuertes de Cuaresma, de Adviento, donde llama a hacer penitencia. Además, nos pide que todos los viernes del año hagamos penitencia, que nos abstengamos, abstinencia de carne o abstinencia de otra cosa, si es que en el lugar no se come carne, ¿verdad? Que es privación de algo para sacrificarnos todos los viernes, incluso el ayuno que propone la Iglesia en tiempos de Cuaresma, en tiempos de Advientos, todas las recomendaciones, todas las veces que se va a pedir algo, la Iglesia recomienda, además, el ayuno. La Santísima Virgen también, siempre que aparece, pide oración, penitencia, ayuno. La Virgen de Fátima, ahora en Medjugorje, también se pide que hagamos oración, pero también penitencia. La oración sin penitencia, sin hacer penitencia, es una oración que se va a caer, es una oración que no tiene el sello del amor. Es como una mamá que habla con su hijito todo el tiempo se la pasa hablando y jugando con él, disfrutándole, digamos, pero no se sacrifica por el niño, no sacrifica su tiempo, sus cosas por atenderle, sino que simplemente habla cuando encuentra el tiempo, si no ni habla ni le importa. Eso no es una mamá que ame, porque cuando está hablando con su niño se está buscando a sí misma porque le complace, pero cuando tiene que hacer un sacrificio no le atiende. Entonces vemos que eso está mal. Bien, entonces, oración y penitencia nos pide la Santísima Virgen en Fátima. Miren ustedes qué importante. Sin penitencia es imposible alcanzar la vida eterna. Si no hacen penitencia, todos igualmente perecerán, dice Jesús. Penitencia, penitencia, penitencia. Tercer secreto de Fátima, donde un ángel está indicando al mundo penitencia con su espada, penitencia y penitencia, y la Virgen va sosteniendo la ira de Dios, porque el mundo se ha vuelto impenitente. El mundo ha volcado todo su esfuerzo en satisfacer sus necesidades y su confort.
Y eso es lo que hace que uno se caiga, abandone la lucha, se deprima, se caiga, porque falta el espíritu de penitencia. Y la oración, la Virgen pide el Santo Rosario, pero pide la adoración al Santísimo Sacramento, la frecuencia de los sacramentos, recibir la Eucaristía, eso está pedido también, y el sacrificio de la misa, porque en la visión de Tuy se ve allí el sacrificio sobre el altar, mostrando la importancia que tiene el sacrificio de la Eucaristía y la comunión para el cristiano. Hacer obras buenas, practicar las virtudes. Bien, vamos entonces a dejar estas explicaciones sobre la importancia de hacer penitencia que nos pide la Virgen en Fátima y la importancia de la oración. Sin oración y sin penitencia no hay salvación. Pidamos la gracia al Señor de hacer penitencia y oración para que se extirpe de la sociedad del pecado, para que se conviertan los pecadores. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.